Un buen día. El objetivo de este video es presentar la planilla de programación que cada uno de los miembros del grupo pastoral ha de usar mensualmente o de acuerdo a los periodos que esté realizando. Bueno, entonces vamos a comenzar. Vamos a imaginar o vamos a calcular que el correo o el mensaje llega por WhatsApp. Entonces, ¿qué tenemos? En WhatsApp tenemos el mensaje, aquí se envió y entonces lo que vamos a hacer es abrirlo. Entonces se oprime abrir acá y entonces ya nos aparece el, el WhatsApp. Y en el WhatsApp se abre y aparece el Excel. Entonces ya nos aparece el Excel al haber oprimido abrir archivo. Bien, entonces vamos a ir acá. Eh, para algunos, entonces aparece acá habilitar edición. Entonces no se activa inmediatamente por protección. Entonces activamos habilitar edición. Ahora vamos a guardarlo. ¿Por qué? Porque ya viene un formato. Y entonces ubicamos acá, guardar como. Entonces yo voy a ubicarlo aquí en mi escritorio y lo voy a llamar S1. O para el caso, podría llamarlo también eh, programación Tobías. Entonces lo guardo como programación Tobías. Entonces ya lo tengo listo, porque si no se guarda, no se puede guardar sobre sí mismo. Bueno, vamos a mirarlo desde arriba. ¿Qué aparece? Entonces aparece el logo del grupo pastoral, aparece un título que dice Servicio Religioso Espiritual. Recordemos que esa es la institución, ese es el código con que se nos reconoce en el hospital. Somos de Pastoral de Salud y el nombre de nuestro grupo, Buen Samaritano. Entonces somos el Grupo Pastoral de Salud Buen Samaritano. Y la planilla de programación y evaluación de actividades. Aquí está diseñada en principio para ser individual, pero también podría usarse por grupos. Bueno, ¿qué aparece acá? Entonces aparece servidor, aparece servicio, aparece objetivo, aparece institución y aparece la planilla misma. Y abajo aparecen totales o resultados. Entonces vamos a mirar en detalle. Vamos a comenzar por servidor. Entonces acá el nombre. En el caso mío, entonces José Tobías Rojas Contreras. Servicio. Entonces, en el caso mío, pues es capellán. En otros casos, entonces sería servidor o visitador de los enfermos. En caso de que aparezca acá, aquí en esta parte de arriba, lo ubican para que alinee a la izquierda. Entonces, capellán. Supongamos que no soy el capellán, sino que es otra persona, entonces visitador de enfermos, supóngase. O puede ser, en otro caso, eh, del equipo de oración. Bueno, entonces ahí cada uno pues escribe el servicio que está prestando, el carisma que está desarrollando en el grupo pastoral. Entonces aquí en el caso, pues es capellán. El objetivo. Recordemos que el objetivo entonces se construye a partir de algunas palabritas. Que, cuándo, dónde, cómo, qué, cuándo, dónde, cómo. Me faltó quién. Entonces, quién, qué,
¿Cuándo? Cambiémoslo por acá. Entonces, ¿dónde? ¿Cuándo? ¿Y cómo? Entonces, ¿quién? Entonces podríamos comenzar. Si se escribe el quién, entonces el capellán, entonces ya quitamos el quién. El capellán, ¿qué hará? Entonces se puede escribir de varias maneras. ¿Qué hará? Entonces visitará a los pacientes. ¿A quiénes? Entonces, en el caso mío, a los pacientes. Entonces, a los pacientes del Hospital Regional de Zipaquirá. ¿Dónde? Entonces, ¿dónde? Aquí está, en el Hospital Regional de Zipaquirá. Durante el mes de agosto de 2025. Entonces, el capellán visitará a los pacientes del Hospital Regional durante el mes de agosto del 2025. ¿Cuándo? Entonces, agosto. Puedo agregar, por ejemplo, realizando 22 jornadas de visitas en las cuales ofrecerá la palabra y celebrará los sacramentos. O los cuales ofrecerá la palabra, en los cuales, en las visitas, escuchará, ofrecerá la palabra, celebrará los sacramentos y bueno, esto dejémoslo ahí nomás. Entonces, el objetivo es visitar, entonces el capellán visitará a los pacientes del Hospital Regional de Zipaquirá durante el mes de agosto de 2025 realizando 22 jornadas de visitas o en 22 jornadas. Entonces cambiémosla acá. En 22 jornadas. En las cuales escuchará, ofrecerá la palabra y celebrará los sacramentos. Bueno, ese es un ejemplo. No quiere decir que tenga que ser ese y el único modelo. Cada uno realiza eh, lo que considere pertinente. Entonces no olvidemos que las claves están en las preguntas. Entonces, ¿quién lo hace? ¿Dónde lo hace? ¿Cuándo lo hace? ¿Qué hace? Si quiere, podría escribir por qué lo hace. Entonces, ¿por qué lo hace? El capellán visitará los pacientes del hospital regional. ¿Por qué lo hace? Cumpliendo los compromisos de la diócesis de Zipaquirá con el Hospital Universitario de la Samaritana. Entonces allí le agregué un elemento, es por qué lo hago. Entonces, ¿quién lo hace? ¿Dónde lo hace? ¿Cuándo lo hace? ¿Qué hace? ¿Por qué lo hace? Eh, Podrían haber otras dos preguntas. ¿A quiénes ayuda? ¿A quiénes beneficia? ¿Con quiénes lo hace?
con qué lo hace, ¿cierto? Entonces se podrían agregar esos elementos para que el objetivo sea mucho más claro. Bueno, pero eso es posibilidad, no quiere decir que tenga que hacerse. Muchos apenas están aprendiendo, entonces no es obligatorio que lo hagan de esta manera, pero podría servirles. Acá, entonces, ¿qué sigue acá? ¿De qué institución? ¿Dónde se realiza? Entonces, en el caso concreto, yo podría hacer esto en la unidad funcional. Entonces, ¿dónde? ¿En qué institución? En la unidad funcional de Zipaquirá. Ah, pero me falta unidad funcional del Hospital Universitario de la Samaritana, Zipaquirá. Pero aquí, como estoy diciendo, que son los pacientes del hospital regional. Entonces tengo que colocar el del hospital. Mi programación tiene que ser del hospital. La institución es el Hospital de Zipaquirá. Bueno, entonces ya entramos a las actividades en sí mismas. Entonces, ¿qué actividades voy a hacer? Voy a hacer actividades de visitas. Entonces, actividad programada, entonces, visitas a los pacientes. Entonces, si son poquitas, pues coloco cada día. Entonces, para escribir la fecha, entonces va día. Entonces, hoy, por ejemplo, es el 20. El 20 del mes de julio del año 25. Entonces, en este caso, si lo escribo así, automáticamente él, él coloca la fecha, la ordena. Voy a hacerlo otra vez. Entonces, también podría escribir 20, 07, 25, guión. Ya no estoy utilizando slash, sino guión. Paso y él automáticamente me coloca la fecha en esa condición. Entonces ahí se ve. Bien. Hora de inicio, es decir, ¿cuándo empiezo las visitas? Entonces los domingos, entonces las 10:00. Entonces si lo coloco ahí, bueno, el ideal es que él me lo colocara, entonces coloco con, con los dos punticos, a las 10:00. ¿En qué área esto voy a estar? Entonces, como yo visito todo el hospital, entonces coloco área. Pero si fuera exclusivamente, entonces podría ser a la UCI adultos. O puede ser UCI neonatos. Bueno, depende de dónde vayamos. Entonces, ¿qué voy a hacer allí? Visitar pacientes. Entonces, como normalmente, este podría ser el martes. Entonces sería 22 del 7 del 25. Entonces automáticamente lo coloca ahí. Y ahí está a las 9 de la mañana. Entonces, ¿cuántas actividades? Una. ¿Cuántas actividades el martes? Una. Bien. Bueno, la realicé, ¿sí? Entonces, la realicé, entonces escribo que hice la actividad. ¿La realicé el martes? Sí. Entonces coloco una. Detalles son cosas que quiero hacer. Por ejemplo, si quiero ir a visitar los pacientes de la UCI adulto, entonces leer el Evangelio del día. O podría ser entonces regalarle un rosario. ¿Qué más podría hacer? Podría ser, bueno, ahí va. Bueno, aquí hay un problemita que es que se sale, entonces no me da todo el dato.
Entonces, cuando no cabe las letras, se va aquí a un sitio que se llama alineación. Y aquí dice ajustar texto. Entonces, cuando yo le escribo ajustar texto, él automáticamente me coloca todo el texto en el cajoncito. Entonces, otra, por ejemplo, de las visitas de acá, ya no es lo que voy a hacer, sino lo que me sucedió. Entonces, un caso de niño en peligro de muerte y lo bauticé. Y los padres extranjeros pidieron conocer la parroquia. Entonces, no me cabe. Entonces aquí vuelvo aquí a alineación y donde dice ajustar, ahí queda, ya se entra todo el texto ahí. Bueno, aquí como hay problemas, entonces puedo buscar corrección. O si no, cada uno, pues el que tenga ese don, automáticamente revisar ortografía. Yo soy malo para eso, entonces caso, bauticé y ya me corrigió las cosas donde no estaba. Está lista la corrección. Entonces, ¿qué sucede acá? Entonces, aquí automáticamente, entonces, a medida que se van haciendo las tareas, pues va dando el resultado. Entonces, programé dos actividades, hice dos actividades, me da el 100% de actividad. Vamos a imaginar que programé esta y aquí no pasó nada. Entonces, como escriben algunos, no la realicé por visita médica. Bien, entonces no realicé esta actividad por visita médica personal. Entonces no coloca aquí, o si quiere coloca cero, pero normalmente quedaría vacía, da igual. Entonces hay dos actividades programadas, solo hice una, quiere decir que el trabajo fue del 50%. Vamos a imaginar, la mayoría tiene aquí para dos actividades semanales, entonces supóngase que yo las programé todas. Entonces de 10, pero solo hice 5. Una, dos, tres, cuatro y 5. Entonces cuando yo hago eso, entonces me da el resultado. Si solo hubiera hecho 3, entonces me hubiera dicho que hice la actividad del 30%. Bueno, entonces acá está una presentación de lo que es la planilla. Cuando esté lista, entonces la guarda. Entonces oprime guardar. Si no la ha guardado como, la guarda como. Entonces ahí puede ser eh, guardar como acá. Recuerden que estoy guardando en el escritorio. Entonces, programación Tobías Julio del 25. Entonces ya le puse nombre y la guardo. Bueno, entonces este es el recurso que utilizamos. Ojalá les sirva, ojalá la utilicen. Em, por dos razones. Una, porque el hospital nos pide presentar programación. Entonces, si cada uno hace la hojita y la hace en el orden, a mí me sirve presentarla en un solo equipo, en un solo paquete. Pero si me la presentan en diferentes formatos o no la hacen, pues a mí me queda difícil presentar la programación. Y segundo, porque sirve al ritmo del grupo, le sirve a cada uno y con nuevas metodologías. Eso es parte de la renovación eclesial, aprender a utilizar las cosas en función del Evangelio. Entonces, a los que les cuesta más, pues más ejercicio tienen que hacer. No se amarguen si se equivocan. Estamos en un proceso de aprendizaje. Si no se sabe, se pregunta.
Si nos equivocamos, pues corregimos. Agradezco su disposición. El Señor les bendiga. Un día en bendición para todos.